La semana pasada creo que han quedado algunos temas colgados, estábamos cortos de tiempo, ya casi terminando la programación diaria. Ujú. Veníamos hablando del tema de diagnóstico por imágenes, Sí, un análisis comparativo que ha sido muy productivo y quiero decirle también que han llegado innumerables mensajes de personas agradeciendo porque ya han sido atendidas bueno, por usted. me reconforta muchísimo porque por lo general la gente sale a criticar al hospital, pero esos señores que dijeron, yo he sido muy bien atendido, Ujú. realmente me solucionaron el problema, he logrado, o sea, la satisfacción que tiene que tener todo paciente que sale de un hospital de la magnitud que es en este momento el Hospital San José. No es el viejo hospital que estaba en Esteban Alicio, donde no teníamos prácticamente nada, inclusive digamos que lo que nos mandaba el ministerio era como para un hospital común. Ujú. Este es un hospital regional. Acá estamos atendiendo una gran cantidad de gente, vienen de todos De lados, otras localidades. de las Usted ha tenido la localidades oportunidad de cercanas. trabajar en ambos. Yo he trabajado en ambos, estoy desde el año 78, como Ujú. te estaba comentando recién, en el Hospital San José y he visto transcurrir toda la historia del hospital. Podría escribir un libro inclusive. Ujú. Y hay cosas muy interesantes porque que han ocurrido, ¿no es cierto? Que en aquella época teníamos que operábamos, por ejemplo, yo operaba con el doctor Galesio y que muchos, digamos, de los de mi edad o un poco menos también, se acordarán de él. Ujú. Era una persona brillante, no solo como cirujano, sino como persona, además con una gran calidad humana, calidad no en concepto de calidad, sino de calidez. Contenía a su paciente, nunca lo dejaba. Cuando operábamos, por ejemplo, y sabíamos que estábamos en un sitio donde no era un quirófano de primera categoría, no teníamos todos los elementos, nos arreglábamos con lo que había y entonces, bueno, operabas un paciente y después a las 12 de la noche lo ibas a ver qué pasaba, y después a controlar la enfermería y yo me acuerdo que yo, por ejemplo, había dado unas indicaciones X de tantas inyecciones y entonces llegaba a poner a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, a ver, date vuelta, le decía el paciente. Y miraba y contaba los puntitos que tenía en la cola. Llamaba a la enfermera, acá faltan 2 puntitos. ¿Qué es lo que no le hiciste? Y decime la verdad. Ujú. Y bueno, ahí me confesaba que sí, que realmente no le había hecho 2 cosas, que lo que no le hizo fue tal cosa. Bueno, hacele de vuelta, o hacele ahora, o programaba de nuevo, y por supuesto recibía su reprimenda. Ujú. Yo en ese sentido, yo soy muy exigente conmigo mismo. De los demás tengo tolerancia, tengo bastante tolerancia, pero el paciente, para mí el paciente es el objetivo. Y bajo ese objetivo estamos todos. Y el que haga una macana, o que no cumpla con su obligación en un momento determinado, está perjudicando a nuestro objetivo. Para eso estamos ahí, no estamos para otra cosa. No es que, porque nadie se ha enriquecido trabajando en el hospital, ¿eh? Los sueldos nunca fueron buenos, pero somos una provincia que tiene sus recursos y bueno, nos manejamos con esos recursos. No podemos manejar o pretender que se nos asista, o en aquella época se nos asistiera, cuando teníamos una capacidad y una necesidad de atención de una X cantidad de gente, cuando había otros hospitales que tenían muchas otras mayores necesidades y mayor cantidad de población para atender. Entonces, Ujú. evidentemente, los recursos se distribuían conforme eso, ¿no es cierto? O sea, el ministro de Salud Pública, esa es la función de él, inclusive, de coordinar todos los elementos para que todo, como si fuera una orquesta, funcione bien y que no desafine ninguno. Ujú. Sí, yo le decía hoy, por ejemplo, fuera del aire al doctor, porque hay que hablar de lo bueno y también de lo que la gente considera malo, ¿no es cierto? Aquello que les está molestando. Y por ahí, de pronto, los reclamos o las quejas circundan principalmente en el tema de espera o que faltan médicos, que me gustaría que usted pueda referirse a ¿Cómo eso, no? principalmente los fines de semana, por ejemplo.
Claro, las guardias están realmente para atender casos de urgencia o Claro. emergencia. Esa es una guardia. Yo no puedo ir a una guardia, por ejemplo, porque tengo una irritación en el ojo y cuando el médico de guardia le pregunta cuánto hace que usted está con esto, y hace 15 días. Bueno, pero ¿y por qué viene hoy justo? Domingo a las 10:30 de la noche, que la guardia está explotando. Entonces nosotros tenemos un mecanismo que se llama triage, que es, como estábamos hablando recién, ¿no? Esto viene de la Segunda Guerra Mundial y se está utilizando en muchos hospitales del país. No somos los únicos. En Buenos Aires prácticamente casi todos tienen el triage. ¿Qué es el bendito triage? Es una clasificación de enfermedades. ¿Cómo surge esto? Esto surge en la Segunda Guerra y surge especialmente en los médicos militares que, estando en el frente de combate, tenían que decidir a quién mandaban a la retaguardia y a quién lo dejaban morir ahí con morfina. Eso es la importancia de la enfermedad que tiene cada uno, de las lesiones recibidas en el caso de la guerra, que había recibido cada persona. Imagínense, Francia era bombardeada, o sea, era una cosa convulsionada, entonces entraban a los hospitales las ambulancias llenas de gente que... Entonces había que clasificar la persona que desgraciadamente no se podía hacer nada por él, y se le daba morfina por lo menos muriera en forma indolora, que pese a estar su cuerpo destrozado y estar Que consciente no todavía, sí. darle una muerte lo más humana posible. Después estaba el otro, el que estaba muy gravemente herido, pero que en el caso del hospital ese no podían darle la atención que necesitaba y el próximo hospital quedaba tan lejos que si lo derivaban se moría en el camino. Ese era otro paciente que había que tratar de cuidarlo en lo mejor posible, de la mejor manera posible, para tratar de que sobreviviera a la convulsión del momento, ¿no es cierto? Y después estaba el otro que con una pequeña intervención salvaba la vida. Claro. Y si no se le hacía, se moría. Entonces, atento a eso, se ha clasificado en grado de urgencia de atención o de prioridad de atención. Y Que incluso entonces... en la entrada de la guardia está el cartel indicativo. Sí, dice perfectamente, se divide en colores, ¿no es cierto? Bueno, el que tiene tal color va a tener aproximadamente 2 horas de espera. El que tiene tal color va a ser atendido de inmediato. Porque a ver, para que la gente pueda entender también, no es lo mismo una persona que va con un corte de uña que Claro. otra que se está desangrando, por ejemplo. Exactamente. O que viene descompensado, mal, realmente, con una fibrilación auricular, por ejemplo, o con una trombosis venosa profunda y está, o con un tromboembolismo Claro. de pulmón, que sabemos que se puede morir en cualquier momento. O sea, si no lo anticoagulamos inmediatamente a ese paciente, el último O que sea, es dije, prioridad en ese momento. el de la embolia de pulmón, por ejemplo, si sigue la embolia, le cierra los pulmones y se muere porque no puede oxigenar su cuerpo. Entonces, si yo voy a atender una uña encarnada y a este hombre lo dejo esperando 1 hora, seguramente se me va a morir el hombre. Y la uña encarnada debería haber venido cuando empezó, que fue hace 10 días. Y por ciertas circunstancias no vino. Pero bueno, indudablemente no somos perfectos, nadie es perfecto, la vida no es perfecta y nadie es perfecto, incluido yo. Bueno, volviendo Entonces, al tema del diagnóstico sí, por pero, imágenes. sí, pero A te ver, quería comentar sí. una cosita. Sí, sí. Hay algo que no todos saben ni practican. El presidente Macri firmó una ley donde se adhiere a los derechos humanos de los adultos mayores. Esa ley tiene vigencia en el país. La organización que dictó las normas de tratamiento para los adultos mayores es una organización internacional que depende de la OEA y está en la OEA. Entonces, países se adhirieron.
la mayoría de los países se adhirieron. ¿Qué significa esto? Todo aquel que tiene, y esto escúchenme bien todos los que tienen más de 65 años, y escúchenme también todos los que tienen menos de 65 años. Porque yo me acuerdo una vez en una guardia, entran a una señora de 80 y pico de años, por ejemplo, que venía, sí, pobrecita, blanca como un papel, con una descompensación cardiológica, en una silla de ruedas, la entran corriendo y se levanta un chico de 25 o 27 años. ¿Por qué pasa ella primero? Ya hace 2 horas que estoy acá. Por favor. Entonces, como no hay, se ha perdido desgraciadamente en nuestra sociedad el respeto y el cuidado de los mayores. Hay países, por ejemplo, que si el mayor de una familia, o sea, el abuelo, el más viejo, por decirlo así, sí, requiere atención, y la familia se deshace de él y lo pone en un hospital o lo pone en un asilo, esa persona, el barrio, la denigra, la considera como que poco menos que está haciendo un asesinato de a poquito, y es muy mal considerado en el grupo social. ¿Me explico? Eso acá, por supuesto, no existe. Acá permanentemente vemos gente que trata de deshacerse del abuelo porque ya es una carga y porque ya está por morirse y porque le queda poco tiempo. Que no puede valerse por sí mismo. Y además no puede valerse por sí mismo y que lo atienda otro. Yo no lo voy a atender, claro, pero él te atendió cuando vos estabas con pañales. Ahora vos no lo vas a atender. Me parece injusto. Entonces esta ley es muy clara. Dice que todo adulto, adulto mayor, así se lo llama, el adulto mayor, o sea, el adulto que tiene más de 65 años, debe ser atendido en todas las circunstancias de su vida en la sociedad con amabilidad y prioritariamente. ¿Qué quiere decir prioritariamente? Que si yo voy al banco y hay una cola de 20 personas y tengo más de 65 años, tengo que hablar con el encargado y decirle, mire señor, yo tengo más de 65 años y a mí me están mandando al final de la cola, voy a estar 3 horas acá haciendo cola y yo tengo dolor en la rodilla y o que no tenga nada. Es una ley. Claro, y no es y pasar nadie por la encima conoce. de otro, sino que es hacer valer un derecho, ¿no es cierto? Es hacer valer un derecho. Muy bueno, sí. Yo te voy a traer bien, hoy no te lo traje, me olvidé de traerlo porque no pensé que íbamos a hablar de esto, pero te voy a traer en alguna otra oportunidad bien detallado cuál es la ley, cuándo se firmó, qué dice la ley, en qué artículo lo dice, pero es así, tal cual como te lo estoy diciendo. Para que todos aquellos que tengan más de 65 años hagan valer su derecho, en un banco, por ejemplo. Que se ve mucho, se ve mucho. Yo no he visto que haya prioridad, o sea, que se le dé prioridad a aquel, por supuesto, desde ya la razonabilidad nomás de ver una persona en silla de ruedas o con una muleta, o un discapacitado en su movilidad, digamos. La conciencia social solamente, no necesita tener más de 65 años, le va a dar un lugar para que pase primero. Pero muchas veces sin saber que hay una ley también Pero hay una ley que acompaña esto. Que si su edad, o sea, su grupo etario es arriba de los 65 años, ese señor tiene que estar adelante de la cola. Lo mismo sucede en el hospital. No. Se le da prioridad. Se respeta, por supuesto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estamos poniendo en este momento, justamente ayer hablaba con mi secretaria Silvina, de la parte de ecografía, que es donde yo más me muevo, y estamos instaurando ahora una prioridad para los pacientes PAMI. O sea, como ustedes saben, PAMI, nosotros somos la unidad ejecutora.
pero existen distintos centros de atención de pacientes de PAMI. El paciente de PAMI puede elegir el hospital, puede elegir una clínica, la otra, o la que fuera. Que esté, por supuesto, reconocida por el PAMI y calificada por el PAMI para atender esos pacientes. Entonces, viene un paciente de PAMI a pedir un turno para diagnóstico por imágenes. Sí. Pues no nos olvidemos, yo manejo la parte de diagnóstico por imágenes, soy el jefe de ahí. Ajá, y no pretendo manejar nada más que eso, sino que en lo que me necesiten de otras áreas voy a estar colaborando con mi servicio y con ideas y con propuestas y como hacemos todos en el hospital. El hospital es una comunidad. El que le gusta vos te preguntarás cómo este tipo desde el año 78 está laburando en el hospital, está trabajando en el hospital y no se cansó nunca. Lo hablábamos ayer justamente con Alicia Isler, que Sí. es la encargada del área de recursos humanos ahí del Ah, hospital. sí, Alicia, sí, y charlábamos y decíamos justamente que es algo que va más allá de lo económico, ¿no es cierto? De la remuneración que uno puede Totalmente, llegar a obtener. totalmente. Y hay que ponerle el corazón también a lo que uno hace. En Sí. todo ámbito de la vida, ¿no es cierto? ¿Te acordás de Pero- los Secacor? Bueno, nosotros olvidarse? cobrábamos en Secacor. Ujú. O sea, en tu consultorio privado, por supuesto, plata en efectivo o nada. Claro. La mayoría de los médicos que tienen un consultorio privado, porque además también es una cosa de la que tendríamos que hablar, ¿no? En este momento la medicina privada está en una crisis muy importante, muy grande. En las paritarias del último año hubo gremios que han conseguido casi hasta un 70% de actualización en los sueldos. ¿Es así o me equivoco? Ujú. Es así, ¿no es Es así. cierto? Correcto. Dentro del sueldo hay una parte que se llama aporte para la obra social. Ujú. Es decir, que las autoridades de esa obra social están percibiendo en este momento, en el mejor de los casos, digamos, vamos a suponer el que consiguió el 70, están recibiendo un 70% más de aportes del universo de trabajadores que tienen dentro de esa obra social. El colegio médico pacta con esas obras sociales los distintos aumentos. Hay obras sociales que todavía estamos trabajando con aranceles de abril de 2018, del 2018. Consultas que son, no sé, 100 pesos la consulta, 150. Realmente no. Las internaciones, por ejemplo, las internaciones requieren una cantidad de gastos impresionantes. Entonces, una clínica privada de pronto se encuentra que esa obra social que debería haber hecho un traspaso de la bonanza, de haber recibido un aumento en condiciones similares, por lo menos, si no fueron exactas, a lo que fue la inflación, no lo traslade a los valores que le paga a esas clínicas y a esos médicos que también están trabajando como nosotros en el hospital con toda su alma y con toda su dedicación hacia sus pacientes, pero con un gravísimo problema, que ellos no tienen no son estatales, o sea, no dependen de algún organismo que les dé un apoyo determinado, sino que el apoyo lo tienen que generar ellos mismos. Entonces, ¿cómo puede? Ojo, han cerrado muchas clínicas, pero hay una cantidad de clínicas que se han fundido. Ujú. Y eso no está bien en una sociedad de derecho. Tiene tanto derecho el paciente que quiere elegir una atención privada como el paciente que quiere elegir una atención hospitalaria. Ujú. Entonces, más que nada es una necesidad de igualdad. Claro. Y ahí es donde está la desigualdad entre el medio privado y el medio público. Estas obras sociales, desgraciadamente a ninguno de los diputados de la Nación se le ha ocurrido poner una ley
donde les prohíba, o sea, les exija a los que comandan cada una de esas obras sociales que está recibiendo una cantidad de dinero impresionante, que se la sacan del bolsillo al propio, no es que se la saquen del bolsillo, no quiero hablar así, que el empleado que está asociado a esa obra social está aportando todos los meses, y en abril del 2018 aportaba X y hoy aporta ya más del 70%, pues pasó ya más de un año. O sea, no es que le están regalando. O sea, yo me pregunto, ¿no? En esas organizaciones, ¿dónde va esa plata? Claro. Lo que sobra. Doctor, para ir ya cerrando, le pedimos disculpas a la concejala Ana Miño, que ya está aquí en nuestros estudios, sí, y vamos a charlar también con ella ahora ya para meternos en la parte legislativa de nuestra ciudad. Usted puntualizaba la semana pasada en su visita el tema justamente de las obras sociales, hablamos un poquito, sí. Aquellas personas, porque se le hace una revisión, si cuenta o no cuenta con una obra social, pero aquellos que no cuentan con una obra social no tienen recursos para afrontar todos estos servicios que brinda el hospital, hay un plan. Exactamente. Que pueden acceder. Eso también quiero repetírtelo, y sí, me parece muy importante aunque que la no gente estemos sepa que presentes, el doctor Ferreira Dame, el director del hospital, desgraciadamente está en una urgencia, en una emergencia, o sea, él tiene que ver todo el hospital, ¿no es cierto? Hay que saber entender que el que está en el punto máximo de responsabilidad no es, yo estoy en un sector del hospital, pero él está viendo todo el bosque, yo del bosque veo una parte. En consecuencia, desgraciadamente él tenía toda la intención, me dijo inclusive ya voy para allá, y desgraciadamente no vino porque se le complicó. Lo vamos a esperar en la semana del doctor, porque tenemos que hablar del cáncer de mama puntualmente. Sí, no, él tiene muchas cosas para contarles, y por supuesto la experiencia de estar en un lugar donde yo no estoy, y que esa diferencia hace al conocimiento de problemas o de cositas particulares que yo desconozco. Pero yo sí les puedo hablar de mi servicio. Por ejemplo, hemos puesto una nueva modalidad. Lo de las placas ya lo explicamos el otro día. Está dando excelentes resultados, estamos haciendo muy buenos diagnósticos simplemente con radiografías, estamos con un problemita para amoldar eso a lo que sería la impresión de las filminas, porque ya no sería una placa radiográfica grandota, porque esa placa se deteriora en 4 o 5 meses, ya es una cosa marrón, no se ve nada, está destruida. Por la naturaleza de ese acetato. El acetato que utiliza la filmina es distinto, y en consecuencia dura lo que dura una impresión hecha por una computadora especializada para imprimir la filmina. Bueno, estamos viendo, y eso estoy encargado yo también, de solucionar ese problema lo antes posible. Yo ya he logrado la forma de hacerlo, y lo que pasa es que no se logra conseguir exactamente la impresora que hace que... Pero lo estamos logrando, ya prácticamente lo tenemos en funcionamiento. La otra cosa que quería comentarte es lo siguiente. Por lo general, nosotros vamos a empezar, ¿no? En diagnóstico por imágenes hay dos cosas que se piden, pero prioritariamente siempre. La radiografía y la ecografía. Dos cosas de bajo costo y de rápido diagnóstico. Entonces vamos a hacer una suposición. Yo estoy haciendo una ecografía. Encuentro que el paciente, en la ecografía que estoy haciendo, tiene un aneurisma de la aorta. Aneurisma de la aorta es la dilatación de la aorta en el abdomen. Un aneurisma de aorta abdominal. Y lo veo en una medida que está al límite de la ruptura. En consecuencia, ¿qué es lo que hago? No voy a mandarle con el informe donde digo, le sugiero al señor profesional que le pida una tomografía. Me levanto, el paciente me acompaña, lo llevo hasta tomografía, hablo con la técnica y le doy las indicaciones para que ese paciente se haga la tomografía en ese momento. En el acto. Exacto. No tiene que pedir turno,
Después se verá la parte de si tiene o no tiene obra social, tiene cobertura o no tiene cobertura, si es plano o no es plano, si no es nada o lo que sea, pero el estudio se hace ahí y en media hora tenemos el diagnóstico exacto y el riesgo de ruptura que tiene. Si tiene riesgo de ruptura alto, inmediatamente ya lo estamos derivando. Fíjate cuánto se acorta con eso, que yo simplemente trabaje como una máquina, vea y escribo lo que veo y le tiro la responsabilidad al médico tratante. Es mucho más rápido esto. Por supuesto, esa persona pierde a lo mejor 2 o 3 días, Claro. y en esos 2 días se muere. Bueno, me ha tocado muchas veces hacer ese tipo de cosas y así es como trabajamos ahí. Y el personal de diagnóstico por imágenes ya lo sabe. Entonces siempre hay un huequito para esos casos, esos momentos. 2 cosas. Una, esa, que acelera rápidamente el diagnóstico y tratamiento de los casos graves. Porque me ha pasado de hacer un diagnóstico de un proceso canceroso y después, o por el paciente no fue al médico, se dejó estar y qué sé yo, y después al año lo veo de vuelta y ya veo el doble y tomado un montón de cosas, o sea, se perdió un año y se perdió el paciente. Yo lo agarro con ese problema, venga para acá, señor, señora, señorita, joven, vení, vamos para allá. Tomografía. Te haces hoy, o esta tarde a más tardar, y ya lo pongo en la lista, o resonancia. Ya vamos a resonancia. Hablo con la encargada de resonancia y le doy la orden de que ese paciente es prioritario. Prioritario porque si no, ese paciente dentro de un año va a estar muerto. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo en la oncología y hay muchísimos cánceres que antes no se atendían de la misma manera que hoy se atienden y se curan, pero hay que agarrarlos a tiempo. Y la sobrevida de la patología cancerosa ha aumentado, pero exponencialmente, ¿no es cierto? O sea, antes veíamos, bueno, tiene cáncer, y al poco tiempo, el cajón. Ahora no. Ahora vemos gente que tiene un cáncer y lo tiene a lo mejor desde hace 15 años y está en tratamiento, claro. Está bien y vive su vida normal. Doctor, ¿qué días la gente puede acceder a este servicio o ir a hacer una consulta con usted? Tiene que sacar turno previamente. Se saca turno en el, ¿cómo se llama? En el sector de turnos, donde se brindan los turnos para el hospital y donde están todas las especialidades. O sea, no solo yo, está, qué sé yo, urología, sí, todo. Clínica médica, psiquiatría, psicología. Saca su turno y en función de las posibilidades se le va dando a la gente. Donde hay un caso especial, se considera el caso especial. Por eso te decía, yo no voy a esperar cuando encuentro algo con el ecógrafo en el abdomen de un paciente o en el tórax o en donde sea, que requiere un estudio de mayor complejidad en forma inmediata para que confirme lo que yo estoy viendo y se haga la terapia ya, no de acá a una semana, a los 2 días, o al día siguiente, o ese día. Y así hemos salvado muchas vidas. Ese sistema de trabajo para mí es el óptimo. Es decir, los que tenemos la responsabilidad de estar en la primera línea de combate, digamos, que sería el recibir el paciente y saber quién es el que está mal y quién es el que está que puede esperar a lo mejor un mes, que no le va a hacer nada, porque ya es una enfermedad crónica, estamos seguros de que... Pero aquel paciente que viene con algo que yo le descubro, que no se le había descubierto antes, y que sé que eso ya avanzó hasta aquí, no puedo dejar que siga avanzando. No puedo dejar que vaya al médico, o sea, además ese es el problema. No es el médico el problema es el paciente. ¿Pueden ser dolencias de qué tipo? Por lo general son dolencias, secuelas de traumatismos, que no se han visto en su momento, sí, porque fue un traumatismo y bueno, y se advierte alguna circunstancia que puede poner en riesgo de vida al paciente. Por lo general problemas oncológicos, donde descubrimos un cáncer en su etapa realmente precisa para atacarlo.
Y el problema es que la gente, cuando uno le habla de que tiene una cosa seria, porque uno, si le dice, usted tiene cáncer, se lo tiene que decir con mucha inteligencia, con mucha contención, y no hay mejor contención que decirle, usted tiene algo serio, venga para acá, vamos a pelear contra el monstruo, y empecemos por esto, la tomografía. Y yo quiero la tomografía dentro de 1 hora. Y cuando tengo el resultado de la tomografía, ya tengo el esquema en mi cabeza de qué pasos tiene que seguir esa persona. Creo que usted con estos conceptos también está llevando tranquilidad a muchas personas. Pero por supuesto. A eso se debe también los mensajes que hemos recibido la semana pasada. Doctor, lo vamos a seguir invitando. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? En los siguientes días, porque me parece que son sí, temas muy amplios y muy complejos. Claro, ¿cierto? por eso. Para abarcarlos en una sola nota. Es bueno tener un diálogo con la gente. Yo no quiero que me digan, uy, el doctor me atendió bárbaro. Yo quiero que me digan en algún momento, yo fui un día y me pasó tal cosa. O sea, que a uno lo reconforta recibir halagos, pero también tiene que tener el suficiente criterio como para que alguien venga y le diga dónde está fallando algo que uno no se dio cuenta. Claro, para solucionar el problema y mejorarlo. corregirlo. Entonces las quejas no están de más. Exactamente. Lo que pasa es que no hay que dejarlas pasar. Hay que escucharlas, atenderlas y no preocuparse, sino ocuparse, que es muy distinto. La frase que utilizo siempre, no preocuparse, sino ocuparse. Doctor, gracias por venir. No, Dalma, muchas gracias a vos por invitarme. Sí. Y bueno, no pudo de estar parte el doctor Jorge Ferreira Adame, que de también parte del estaba... doctor, del director del hospital, el doctor Ferreira Adame, con quien me une una gran amistad y respeto, por supuesto. Desgraciadamente no pudo venir conmigo, pero me gustaría que él también diera sus puntos de vista y su forma de ver, ¿no? Desde el universo total de lo que es el hospital, la realidad de las cosas que nos pasan. Yo estoy dándoles lo que estamos viendo y cómo estamos tratando desde diagnóstico por imágenes para empujar, porque yo creo, sin pensar que es el mejor el servicio más necesario, pero sí es un servicio muy clave. Si diagnóstico por imágenes se equivoca, el paciente va a ser maltratado. Si diagnóstico por imágenes acierta y además con premura, con prioridad, y le da la prioridad a ese paciente, ahí estamos bárbaros. Gracias por venir, doctor. Gracias a vos.